Buenos días, mis hermanos. Aprovechando, la oportunidad de que tenemos este mes para predicar en unos textos variados y aprovechar también la oportunidad de que en nuestra iglesia pues hay hermanos nuevos, una iglesia con un grupo bastante ahora mismo numeroso de nuevos hermanos. Quisiera en esta mañana tratar uno de los pilares, uno de los principios o de esos asuntos no negociables que tiene nuestra iglesia y es específicamente lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Si usted es nuevo y quizás no tan nuevo, quizás una pregunta que se hace es ¿por qué aquí en esta iglesia hay tanto como tanta obsesión con el tema de la predicación expositiva y que si la palabra y algunos recordarán que uno de los requisitos para servir en nuestra iglesia en cualquier área de enseñanza, ¿cuál es? Díganme ustedes. ¿Qué hay que pasar? Plan avance. Y a veces, hay hermanos que nos han preguntado, pero ¿por qué hay que pasar plan Habana? ¿Por qué tengo que aprender a manejar las escrituras para enseñar en la iglesia? Todo eso está basado en un principio, en algo que nosotros creemos que la escritura enseña y que es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y ese principio es el siguiente. Dios quiere que su pueblo sea expuesto a la predicación fiel de su palabra. Dios quiere que su pueblo sea expuesto a la predicación fiel de su palabra. Y nosotros estamos convencidos de eso, de que Dios lo anhela, de que Dios lo desea, de que Dios espera que su iglesia esté en un contexto donde ellos sean instruidos con una exposición fiel de las escrituras. Y por eso es que le hemos dado tanta importancia, por eso nos esforzamos tanto, por eso los líderes en lo que enseñan a los niños en cualquier área de la iglesia entendemos, tienen que aprender a manejar, a entender las escrituras, porque es una convicción de nosotros. Vamos a orar y luego entonces vamos a buscar la palabra de Dios para ver dónde vamos a estar exponiendo esta mañana y de dónde nosotros sacamos esta convicción. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias por esta mañana y por la oportunidad de juntos compartir tu palabra, Señor. Te rogamos nos ayudes a entender, te rogamos alimentes nuestro corazón a través de ella, que nuestra voluntad sea también movida a la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a ir a 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, versículos del 1 al 8. 2 de Timoteo 4, versículos del 1 al 8. Y mientras lo busca, le doy un poquito de contexto, ya que no estamos predicando la carta completa. Timoteo es, como muchos sabrán, una de las cartas o de las epístolas conocidas como epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque fueron escritas a hombres, tanto Timoteo, 1 y 2 de Timoteo como Tito, a hombres que estaban haciendo labor pastoral. Y aunque es una carta que en primera instancia está escrita para siervos de Dios, para hombres de Dios, y a veces la gente dice, bueno, ¿y qué enseña la iglesia? Por supuesto que tiene mucho que enseñar a la iglesia, porque le enseña a la iglesia que debe esperar de los siervos de Dios, pero le enseña a la iglesia también al mirar lo que Dios demanda de sus siervos, para con su pueblo uno puede decir, bueno, si Dios manda a sus siervos a que hagan esto o aquello para su pueblo, quiere decir que esto que está mandando a sus siervos es algo que Dios quiere para su pueblo, ¿sí o no? Y es lo que vamos a ver en esta mañana en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8, y vamos a leer ahí. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios quiere que su pueblo sea expuesto
a la predicación fiel de su palabra. Y en esta carta, en esta epístola, donde Pablo, escribiéndole a Timoteo, un joven ministro, un joven siervo de Dios, asediado por los conflictos, asediado por la persecución. Cuando usted lee segunda de Timoteo, se va a dar cuenta que parte de lo que motiva a Pablo a escribir esta carta, a escribirle a este hombre, es animarle en medio de su sufrimiento, animarle en medio de su angustia, a que fuese fuerte, a que permaneciese, a que estuviese dispuesto a padecer por el Evangelio de Jesucristo, a que con valor siguiera cumpliendo su ministerio. Y al final, ya en estos últimos versículos, él le da este encargo: predica fielmente, predica, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Quiero exponerte o quiero mostrarte este principio, esta convicción que tiene nuestra iglesia a la luz de dos cosas que vamos a ver en estos 8 versículos. Lo primero que vamos a ver es que Dios espera que sus siervos hagan esto. ¿Por qué nosotros sabemos que Dios quiere, que Dios espera, que Dios anhela que su pueblo sea expuesto a la predicación fiel de su palabra? Lo primero que vemos aquí es porque eso es lo que Dios le demanda a sus siervos. Le demanda que predique fielmente su palabra a tiempo y fuera de tiempo a su pueblo. Mira cómo lo dice, y es un llamado muy solemne. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto no es algo a la ligera, no es un consejo, no es yo te recomiendo, Timoteo, no es yo te aconsejo, no es Timoteo, sería bueno que tú prediques la palabra, eso va a ser muy bueno para la iglesia. No, te encarezco, demando de ti, te estoy pidiendo y estoy poniendo delante de ti, dice aquí, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren la solemnidad del llamado, que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo está apelando a la realidad de que en su manifestación, cuando Cristo venga, Él va a juzgar. Y ante la expectativa del juicio, la realidad de lo que se espera, antes de esa inminencia del retorno de Cristo, Pablo está diciendo: predica la palabra. Predica la palabra. No predica de la palabra. Pastor, pero eso no es lo mismo. Predica de la palabra y predica la palabra no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sabe? Yo puedo predicar de la palabra y no predicar la palabra. Yo puedo venir esta mañana con muchas ideas lindas y cosas preciosas de las cuales hablar. Hoy podríamos hablar de la autoestima, hoy podríamos hablar de cómo tener, ¿de qué? Del amor, y podríamos hablar de cómo tener una buena actitud ante la vida y cómo ser alguien victorioso. Y yo puedo tomar un pasaje de la Escritura y quizás una historia de la palabra y compartirte y sacar una buena enseñanza de ahí y hablarte y usar la palabra para compartirte de eso tan lindo que yo quiero compartir contigo. Pero eso no es predicar la palabra. Predicar de la palabra es fácil. Cualquiera predica de la palabra. Los incrédulos predican de la palabra. Los falsos profetas predican de la palabra. Los falsos apóstoles, los supuestos apóstoles que hay por ahí predican de la palabra. Las sectas religiosas predican de la palabra. Cuando hablamos de predicar la palabra, hablamos de abrir la palabra al pueblo de Dios, exponerla al pueblo de Dios, traer la palabra al pueblo de Dios en su sentido original, lo que Dios quiso poner, lo que el Espíritu Santo reveló, y ayudar al pueblo de Dios a entender lo que Dios quiso que su pueblo entendiera a la luz de ese pasaje, y con miras a entender la persona y la obra de Cristo dentro del texto, porque creemos que toda la Escritura habla ¿de quién? De Cristo. Y saben, cuando Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, él tiene en cuenta de que él espera de que eso tenga que ver con Cristo. Si tú vas a 2 de Timoteo 2, versículos 8 y 9, vas a leer lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, él es el rey, como enseña mi evangelio. Y mira lo que dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, ¿qué cosa? No está presa. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? Lo que él dijo anteriormente, el evangelio de Jesucristo. Predicar la palabra es ayudar al pueblo de Dios a entender lo que el texto dice. Tratar de llevarle, entender, como me gusta decir, bajarle el pasto al pueblo de Dios, bajarle el alimento al pueblo de Dios, para que él pueda entender lo que Dios reveló y cómo eso apunta
a la persona y a la obra de Cristo. Es importante, hermano. Este llamado tiene sentido cuando lo ves a la luz del contexto. Pablo le ha estado diciendo a Timoteo en capítulo 13 sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice que vendrán tiempos peligrosos en el 3:1. Y describe a los hombres de los últimos tiempos, hombres amadores, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Ese es el carácter de los hombres. Pastor, ¿cuándo llegará eso? Ya eso llegó hace rato. Eso desde la hora en punto que Cristo vino en su primera venida hasta su segunda venida, estamos en los postreros tiempos. Ese es el carácter de los hombres. Estos hombres específicamente, a los que Pablo se refiere, son hombres que ejercen un liderazgo, un falso liderazgo, por supuesto, en este contexto. Son hombres que enseñan, que son falsos maestros. Y Pablo hace un contraste entre esos hombres y Timoteo. Y él le dice a Timoteo, en versículo 14, pero persiste tú. Ellos son así. Ellos se comportarán de esa manera. Pero persiste tú en lo que has aprendido y sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Yo te pregunto, ¿qué se necesita para que el hombre de Dios, que en este caso es Timoteo, pero para que cualquier cristiano sea perfecto? ¿Me entiendes? Perfecto, no perfecto como Dios. Pastor, nunca vamos a ser perfectos. No, ese no es perfecto. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Dice íntegro, completo, maduro. Y yo te pregunto, según lo que dice Pablo aquí, ¿qué se necesita para que un creyente sea maduro y preparado para toda buena obra? Díganmelo ustedes. La palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo somos maduros? ¿Cómo se logra eso? Porque ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, ¿de qué otra cosa va a predicar el siervo de Dios? ¿Qué otra cosa puede necesitar el pueblo de Dios para crecer en madurez? ¿De qué manera lograremos lo que solamente la palabra de Dios puede lograr en la vida del pueblo de Dios? Eso no lo logra la psicología, eso no lo logran los programas, eso no lo logran los sistemas motivacionales, eso no lo logra nada. Eso lo logra la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que su pueblo sea expuesto a la enseñanza fiel de la Escritura, y por eso Dios demanda a sus siervos que esto es lo que hagan. Esto es un llamado para todo siervo de Dios. Si tú estás acá y tú estás sintiendo llamado al ministerio, tienes que saber que ese es tu llamado, a predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. No hay un momento ideal para eso. Todo, o sea, cuando hay un momento ideal, no hay un momento especial y único. Momento ideal es todo momento. Pablo le dice que él que redarguya, o sea, que él corrija lo que esté mal, que él reprenda y que él exhorte con paciencia y doctrina. Eso es lo que nosotros creemos. Es una de nuestras convicciones y debe ser también una de tus convicciones. Y si quieres ver a tu pueblo de Dios crecer, si amas la obra de Dios, si quieres ver la iglesia ser nutrida, si quieres ver la iglesia madurar, tu anhelo, el anhelo de tu corazón debe ser que la palabra de Dios sea predicada firmemente. Y tienes que velar por eso también. No es tarea de nosotros velar. Nosotros nos podemos equivocar, nos podemos desviar. Y qué bueno que hay un pueblo de Dios que puede decir: pastor, te está saliendo de la línea. Estás empezando a hablar bobería, no estás predicando la palabra. Vuelve, que nosotros necesitamos carne. No me des, como decía un amigo, yo tuve un compañero que evangelizaba conmigo y él llegaba a la gente y la gente le decía, a veces le iba a predicar y le decía, no, porque yo soy testigo de Jehová. No, eso es pollo por pescado. Te están dando pollo por pescado. Escúchame que te voy a dar la carne de verdad. Te voy a decir lo que... Él le decía eso. Tú no quieres pollo por pescado, tú quieres el alimento que te toca, el que Dios quiere para ti, la palabra de Dios. Hermanos, Dios está donde está su palabra. Dios no está donde la gente se eriza. Hay muchas maneras de erizarse. Yo conozco un montón, no hace falta. Hay muchas maneras. Y desde el punto, si alguien pensó algo raro o malo, desde el punto de vista religioso, yo puedo ahora mismo aquí montar tremendo show y todo el mundo se le pone los pelos de punta aquí.
y gritar y emocionarme y darle un piñazo, bueno, no tan fuerte que ya una vez Huicho lo rompió, pero puedo hacer que tú te sientas emocionado y tú salgas, yo, aquí sí está Dios. No, aquí lo que hay es un hombre bastante manipulador y con la astucia necesaria para moverte las emociones, pero eso no es lo que debe ocurrir. Dios no está ahí. Tú puedes estar aquí y hoy puedes quizás tener el peor día del mundo y no sentirte bien. Y quizás ahora mismo me estás oyendo y sabes que tu mente hoy no está para esto. Porque tienes problemas y dices, y te sientes mal porque sabes que debiste haber venido con un espíritu de adoración, de alimentarte de la palabra, estás centrado, pero porque eres un humano, como somos todos, hoy te sientes mal. Y hoy tú no te sientes quizás de alguna manera emocionalmente afectado, ahí como tú quisieras sentirte, pero eso no cambia la realidad. Dios está donde está su palabra. Dios no está en otro lugar. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde queremos estar nosotros? Cuando tú piensas en el lugar donde quieres estar, en la iglesia donde quieres congregarte, ¿en qué tú piensas? ¿Cuál es tu motivación? Y esto es una buena oportunidad para tú pensar, bueno, ¿qué busco yo? Busco un lugar donde tener amistades. Hay muchos lugares donde tener amistades. Busco un lugar donde yo pueda sentirme parte de algo. Hay muchos lugares donde sentirse parte de algo. En estos días pasaba muchas motos por el frente de la casa y una bulla tremenda. Yo salí a ver qué pasaba y el tránsito parado y los caballitos y era porque había fallecido un motorista por allá por Mantilla y tenía tantos amigos porque pertenecía a un club de esos de motos que fueron todos los motoristas a pedirlo. Tú no necesitas ir a una iglesia para ser parte de algo y tener mucha gente que te quiere y te ame. ¿Dónde quieres estar y por qué quieres estar? Si nuestra motivación no es estar donde creemos que Dios está, porque Dios es glorificado, porque su palabra es expuesta, porque se le da el lugar a Él que Él merece, entonces tu motivación no es correcta. Debes anhelar estar donde la palabra de Dios es predicada. Pablo le enseña a Timoteo, Pablo le expone a Timoteo que tiene el llamado de predicar fielmente su palabra. Eso es lo primero que vemos en el texto. Pero además el texto nos da dos razones. Pablo no solamente le da el llamado y le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no le da ese llamado solemne, serio, en el cual él involucra a la persona de Dios, en el cual él habla del juicio venidero, sino que le da razones por las cuales Timoteo debe prestar atención a esto y por las cuales nosotros como iglesia tenemos que prestar atención también. Y la primera de ellas es porque hay una tendencia natural del ser humano a apartarse de la sana doctrina. Hay una tendencia natural. Y sabe, cuando en estos días nosotros empezamos esta serie de las doctrinas que estamos viendo cada 2 domingos, y nosotros decíamos que una de las cosas que ha pasado con el tiempo, que mucha gente las mira y dice, eso son cosas raras, eso no es lo que la iglesia ha creído. No, es que hace tanto tiempo que un día la iglesia se desvió de lo que era sano, que hoy en día esas cosas suenan raras. Hay una tendencia natural del hombre a desviarse. Pablo dice, vendrá tiempo, en el versículo 3 y hasta el 5, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no anhelarán, no desearán lo que es sano. ¿Y qué va a ocurrir? Dice Pablo. Bueno, tendrán comezón de oír. ¿A usted le ha picado alguna vez los oídos? Mientras más te arrancas, más te pican. Yo conozco una gente que le encanta arrancarse los oídos con plumitas. Riqui, riqui, riqui. Y mientras más le pican, más se arranca los oídos. Bueno, eso pasa en el sentido espiritual. Hay personas que empiezan a tener deseo de escuchar cosas nuevas. Y eso me agota y eso me cansa escuchar otra cosa, algo diferente. Y entonces cuando eso ocurre, dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, empiezan a buscarse, a rodearse de maestros que dice aquí que son conformes a sus propios deseos corruptos. O sea, comienza a buscarse esa gente que le dicen lo que ellos quieren escuchar. Y es así como poco a poco y de una manera bastante sutil se van desviando de la sana doctrina. Y cuando van a ver, están en una secta, están en el movimiento de la prosperidad, están aquí y están allá. ¿Por qué? Porque el oído comenzó a picar.
porque empezaron a dejar de desear escuchar la exposición fiel de la palabra de Dios y empezaron a querer algo nuevo. Y entonces comenzó la apatía, comenzó el anhelo de escuchar las cosas nuevas y comenzaron las personas a caer bajo el influjo, bajo la enseñanza de falsos maestros. ¿Por qué las sectas religiosas tienen tantos seguidores? ¿Por qué usted cree? Porque les dicen lo que quieren escuchar la gente. Pastor, pero ¿cómo va a ser? Yo no entiendo cómo una persona se siente bien en un lugar donde lo tienen sofocado, haciendo sacrificios y queriendo ganarse la salvación y queriéndose ganar el favor de Dios. ¿Cómo a alguien le va a gustar eso? Sí, al hombre le gusta porque al hombre le gusta ser el protagonista. Porque al ser humano le gusta creer que él tiene la capacidad de ser buena gente y de ganarse el favor de Dios por sí mismo. Por eso le gusta. Por eso hay tanta gente que lo está haciendo. Pastor, ¿por qué hay tanta gente que le están robando el dinero ahí en eso de la prosperidad? Que al final el único que prosperan son los apóstoles que tienen carro, tienen casa, y la gente no prospera. ¿Por qué? Porque le está diciendo lo que quieren oír. Porque cada día le dice, tú vas a ser rico y tú vas a tener y tú vas a poseer. Y Dios quiere que vivas en abundancia y Dios quiere que tú tengas un yate. Nunca se me va a olvidar una persona que nosotros conocimos. Estábamos recién casados y estábamos... Yo he hecho un cuento un montón de veces, pero como hay gente nueva, lo puedo hacer otra vez. Estábamos comiendo arroz y huevo ese día. No había más nada. Bueno, hoy en día sería un manjar, en aquel tiempo no. Así que, bueno, vamos a ver el contexto. En aquel tiempo, y llega este hombre que era del movimiento de... Nosotros lo conocíamos hace tiempo, del movimiento de apostólico, algo de eso. Y llegó, él se sentó a conversar y dijo, ¿sabe? Dios no quiere que ustedes estén comiendo arroz y huevo. Dios quiere que ustedes estén comiendo buen bistec y una buena comida. Y ese televisor, Dios no quiere, no tenemos un televisorcito pequeño, viejo. Dios no quiere que tú tengas eso, Dios quiere que tú tengas una pantalla plana. Es más, Dios quiere que tú tengas 3, 4, Él quiere que tú tengas un contenedor de pantalla plana para que le regale a la gente y todas esas cosas. Y al que tiene comezón de oír, esas cosas le gustan. Y el que no ha entendido que la satisfacción del corazón del hombre no está en esas cosas, el que no ha entendido que nuestra riqueza tiene nombre y se llama Jesucristo, el que no ha entendido que nosotros lo tenemos todo y que no necesitamos nada y que nuestro corazón es satisfecho por Él, solamente por Él, pues corre detrás de eso, porque quiere tener los 3 televisores, porque quiere que le digan, tú eres grande, tú eres importante, tú eres valioso. Mírate en el espejo y dite cada día, tú eres especial. Esas son las cosas que le gusta al ser humano. Y el ser humano se va detrás de eso. Por eso Dios quiere que su pueblo esté puesto constantemente en la enseñanza sólida, porque Dios sabe cómo somos. Dios sabe que nos desviamos. Dios sabe que nos gusta buscar todas estas cosas. Y yo te pregunto a ti, y me lo pregunto a mí también, por supuesto, pero quiero que sea personal para ti. ¿Qué te gusta escuchar a ti? Eso, respóndetelo tú en tu corazón. ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Cuando miras esta persona que describe Pablo aquí, ¿notas algo que pueda parecerse a lo que está ocurriendo en tu vida? ¿Sabes? Eso empieza sutil. Y quizás, y te voy a dar una nota de alerta por si estás en este camino, porque ya he visto mucha gente salir del camino recto por esto. Empiezan a escuchar otros predicadores con otras enseñanzas, con otras cosas, con otra línea diferente. Empiezan, no, pastor, es que yo lo escucho todo, escudriño todo y me quedo con lo bueno. Hermanos, terminan siempre con lo malo. Yo no te estoy diciendo que tú nada más nos tienes que escuchar a nosotros, porque nosotros no somos el santo grial. Pero preguntan, pastor, ¿qué otros pastores de sana doctrina que enseñen fielmente la Escritura yo puedo escuchar para alimentarme y nutrirme? Y nosotros le vamos a dar un listado de predicadores que ustedes pueden escuchar. No que nos escuchen a nosotros solo nada más. Pero hermano, pregunta, no empieces a escuchar todo. No quieras oír a todos los predicadores porque sea aquel, porque él tiene esto, pero tiene otras cosas buenas. Vas a terminar. No he visto a nadie que termine, que siga el camino recto. Todos los que conozco han terminado desviados. Han terminado en movimientos heréticos. No han terminado ni
quizás, pues, si tú dijeras, terminan en otra denominación que, ok, no estamos de acuerdo, pero sabemos que es un grupo de hermanos que son creyentes, que quizás no creen todo lo que nosotros creemos, pero están intentando agradar a Dios, y que no, terminan en movimientos completamente heréticos, que niegan a Cristo, que niegan la salvación por fe, solamente por fe, por gracia, terminan en movimientos dentro de judaísmo, terminan en todas esas cosas, no terminan en nada bueno. Y hoy te puede estar pasando a ti lo mismo. Y esta es una buena oportunidad para que digas, oh, voy a escuchar el consejo. Voy a salir de ahí porque voy a terminar como esta gente. ¿Sabes cómo terminan esa gente? Pablo lo dice. Apartan, versículo 4, de la verdad el oído y se vuelven a la fábula. Se van para la mentira, para el engaño y apartan el oído de la verdad. Hay una segunda razón entonces por la cual Pablo le da este consejo a Timoteo, está en el versículo 6 en adelante. Pablo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que esperan su venida. La primera razón es que el ser humano tiene la tendencia a desviarse de la sana doctrina, del camino recto. La segunda razón de Pablo es que la obra de Dios debe continuar. El pueblo de Dios tiene que seguir siendo alimentado. Y Pablo se pone a él como ejemplo. Él dice, ya yo terminé esta carrera, ya yo peleé esa batalla, ya yo fui fiel, ya yo me he guardado la fe, ya yo he hecho la tarea. Timoteo, te toca a ti mantener viva esa llama de un pueblo de Dios que sea expuesto, que sea alimentado por la palabra de Dios. Te toca a ti, Timoteo, esa tarea. Te toca a ti seguir, y por supuesto, en otro contexto, en la primera carta le dijo a Timoteo que enseñara a hombres idóneos enseñara a hombres que fueran idóneos para enseñar también a otros. O sea, que Pablo no solamente le dijo, te estoy dejando a ti el encargo, pero asegúrate tú de mantener la llama viva, de que eso se mantenga, de que sigan hombres, una estela, una descendencia de hombres que puedan seguir enseñando fielmente para que mi pueblo tenga la verdad. Porque como dice el canto, que cantábamos ahorita, es basado en las escrituras, cuando es santifícalo, tu verdad, tu palabra es la verdad. Pablo esperaba que pronto tendría su corona, y no es la corona por su fidelidad o su servicio, es la corona que le espera a todos los creyentes. Dice ahí que no es la de él solamente, sino la de todos los que aman su venida. Pablo simplemente estaba hablando del día en que ya iba a estar con su Señor, disfrutando de la presencia del Rey. Pablo está diciendo, ya ese momento para mí está cerca, ahora toca que ustedes sigan esta tarea. En estos días yo leía el libro de los jueces. ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? Está interesante, es un libro lleno de tantas, el pueblo de Dios comenzaba a pecar, volvía otra vez, clamaba, Dios le enviaba un salvador, estaban tranquilos por un tiempo y seguía. Y tú ves todo esto y dices, bueno, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Cuando lees, dice al inicio del libro que cuando Josué terminó su ministerio, cuando él ya partió, dice que se levantó una generación cuando Josué murió, que no conocía, ¿verdad? No había escuchado, no conocía del Señor y no conocía lo que el Señor había hecho. Y yo me preguntaba, estas son conjeturas mías, pueden ser, no puede ser, pero yo supongo, ¿qué pasó después de Josué? Se perdió en algún momento los hombres fieles que instruyeran, se perdió que los padres instruyeran a los hijos, se perdió que la nueva generación fuese puesta a la verdad de Dios. Creció una generación que no había escuchado nada de esto, que no sabía lo que Dios había hecho, que no conocía su identidad, que no sabía quiénes eran. Y a raíz de eso, pues tienes un pueblo completamente desorientado. Tienes jueces que matan a sus hijas sin que Dios se lo pida. Tienes jueces, líderes de Israel como Sansón, que no le hacía caso a nadie, que le gustaban las mujeres impías, no les gustaban las mujeres de su pueblo, no le gustaban las mujeres, no le gustaban las que no podía tener. Un pueblo completamente desorientado, cada cual hacía, dice el texto, lo que bien le parecía. En algún momento ellos dejaron de ser instruidos.
¿Cómo queremos nosotros que sea la próxima generación de creyentes? No hablo solamente de nuestros hijos que vienen atrás, estoy hablando de la nueva generación. Esta iglesia va a cambiar va a ir cambiando poco a poco. Los que hoy estamos aquí no seremos los que estaremos mañana. Si Dios no viene antes, si el Señor no viene antes, de aquí unos años, esta iglesia va a ser una iglesia completamente diferente. Algunos se irán, otros partirán con el Señor, otros iremos envejeciendo, habrán otros pastores aquí delante. Los que hoy son jóvenes y niños van a ser hombres y van a ser lo que van a... ¿Cómo queremos nosotros que sea esa próxima generación? Queremos que sigan siendo fieles al Señor. Queremos que sigan amando, deseando los caminos del Señor. Tenemos que dejarle un buen legado. Y tenemos que luchar y tenemos que batallar por esto que tanto le importa al Señor, que su pueblo sea expuesto fielmente a la palabra de Dios. Dios anhela y desea eso. Quiero terminar preguntándote lo mismo, con lo cual comencé. Comencé a preguntarte, ¿por qué le prestamos tanto atención a esto? ¿Por qué tanta obsesión? ¿Por qué tantos talleres? ¿Por qué viajar Cuba entera para enseñarle a otros pastores a predicar fielmente la palabra? Por esta convicción. Ahora te pregunto, ¿crees que vale la pena? ¿Crees que vale la pena pelear? ¿Crees que vale la pena aferrarnos a algo que a Dios le importa y a algo que Dios espera que su pueblo, a lo cual su pueblo sea expuesto, a lo cual su pueblo sea traído cada semana, cada día? Pues no solamente cada semana, no es el domingo, es en todo tiempo. Es cuando nos aconsejamos, es cuando hablamos de matrimonio, es cuando hablamos con los jóvenes, en todo momento. La palabra de Dios debe estar ahí. ¿Vale la pena, sí o no? Vamos a orar y vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude, que nos conceda la gracia de mantenernos en el camino, en ese camino recto de fidelidad a su palabra. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias porque es un privilegio tan enorme, Señor, que siendo como somos, hayas tenido a bien, Padre, Rey de Reyes, poner en nuestras manos tu bendita palabra, Señor. ¿Quién puede decir, Señor, que tiene la palabra de su Dios en su mano? ¿Quién de tantos que adoran dioses falsos puede decir que su Dios le ha hablado, que su Dios le ha revelado su voluntad? Señor, tú nos has revelado tu palabra, la has puesto en nuestras manos y nos has dado el privilegio de tenerla con nosotros. Y tú esperas, Señor, que tu pueblo sea alimentado con ella. Tú esperas que tu pueblo sea expuesto a la enseñanza que emana de ella. Danos la gracia, oh Dios, a los que tenemos que exponerla de ser fieles. Y concédele a tu iglesia un hambre, una sed de tu palabra que nos consuma, Señor. Que ardamos de deseo por escucharla, que ardamos de deseo por aprender de ella, que ardamos de deseo por ponerla en práctica, Señor. Señor, miramos al futuro, los que vienen atrás. Dios Padre, anhelamos que las próximas generaciones, hasta tu regreso, Señor, puedan seguir siendo fieles, Padre. Ayúdanos para hoy dejar ese legado, todos, dejar ese legado a los que vienen detrás. En Jesús.